Hola, muy buenos días a todos los que siguen nuestro devocional. Bienvenidos a nuestro día 75 del devocional Lámpara a mis pies. Hoy nos encontramos en compañía de nuestra gran amiga Marta Mellado y junto con mi esposa Luz Ángela, quienes vamos a dar lectura del devocional del día de hoy. Así que tal que donde estás, cierras tus ojos y le pedimos a Dios porque este devocional sea beneficioso para nuestra vida el día de hoy. Entonces, amado Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo de devocional. Te pedimos, Padre, que nos abras el entendimiento para entender tu palabra, de que esta palabra que tienes para nosotros el día de hoy cale en lo más profundo de nuestras vidas y nos des esa dirección que tanto necesitamos de parte de ti. Padre Santo, ponemos en ti este día de devocional y te pedimos en el poder del nombre de Jesús, Señor, que lo pongamos por obra en nuestras vidas. Mira, Señor, que te lo pedimos en el poder del nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar con Mateo 16, del 1 al 28, que dice así. Se titula Los líderes demandan una señal milagrosa. Cierto día, los fariseos y saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba, exigiéndole que les mostrara una señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Él les respondió, ustedes conocen el dicho, si el cielo está rojo por la noche, mañana habrá buen clima. Si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima todo el día. Saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Solo una generación malvada y adúltera reclamaría una señal milagrosa, pero la única señal que les daré es la del profeta Jonás. Luego Jesús los dejó y se fue. Bueno, o sea, esta porción de la Biblia es bastante impactante porque, o sea, acá vemos que los fariseos tienen esa osadía de retar a Jesús, ¿no? Y a veces, digamos, pidiéndole esa prueba, a veces nosotros también le pedimos pruebas a Jesús, como si realmente nosotros fuéramos como esos fariseos, esos saduceos que no estamos viendo por nuestra fe, sino siempre queremos ver por obras. Entonces, digamos, esta parte me parece interesante porque acá nos está mostrando exactamente eso, ¿sí? Debemos confiar plenamente en Jesús por la fe y no por la obra, no pedirle señales. A veces nosotros, cuando queremos algo, nos aventuramos quizás a de pronto a pedir alguna señal, alguna prueba física y realmente Jesús no nos lo muestra aquí en este capítulo de esta manera. No sé, Ujú. ¿ustedes qué opinan? ¿Qué Sí, piensan? ahí también veo que, o sea, lo que tú dices, no debemos andar por vista, sino por la fe y esperar en el Señor, esperar siempre que Él es el que tiene la respuesta y el control de todo, no presionar, no dar esas ayudas al Señor a veces que también queremos hacer algo, que algo suceda, pero debemos es esperar y confiar en Dios siempre. Sí, correcto. Bueno, Ujú. continuamos con la levadura de los fariseos y de los saduceos. Más tarde, cuando ya habían cruzado al otro lado del lago, los discípulos descubrieron que se habían olvidado de llevar el pan. Atención, les advirtió Jesús. Tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de los saduceos. Al oír esto, comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo, ¿tienen tan poca fe? ¿Por qué discuten los unos con los otros por no tener pan? ¿Todavía no entienden? ¿No recuerdan los 5.000 que alimenté con 5 panes y las canastas con sobras que recogieron? Ni los 4.000 que alimenté con 7 panes, ni las grandes canastas con sobras que recogieron. ¿Por qué no pueden entender que no hablo de pan? Una vez más les digo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces, al fin comprendieron que no les hablaba de la levadura del pan, sino de las enseñanzas engañosas de los fariseos y de los saduceos.
igual nos pasa a nosotros, ¿no? O sea, aquí Jesús está dando esta enseñanza de la levadura con los fariseos porque ¿qué significa la levadura? La levadura es un producto que se utiliza, pues, como dice, como todos conocemos, para darle volumen, para que la masa crezca. Y a veces nosotros, esa levadura también la tenemos en nuestras vidas. A veces nosotros nos creemos autosuficientes, a veces nosotros creemos que todo es a causa y por razón de nosotros mismos. Y acá quizás Jesús nos enseña eso, ¿no? Que nosotros no debemos echarle esa levadura a nuestro ego, a nuestras creencias, a nuestra autosuficiencia, sino que siempre debemos estar reconociendo que todo es por obra y gracia de Dios. Todo lo que Dios nos da es por su gracia. Entonces esta levadura aquí creo que nos significa precisamente eso, ¿no? No de pronto vanagloriarnos de nuestra propia sabiduría, de nuestros propios conocimientos, de nuestra propia autosuficiencia. Entonces creo que acá esta parte Jesús recalca eso, ¿no? Que no seamos como los fariseos, que quizás en su época ellos, mejor dicho, se creían los maestros de la ley y se creían que las sabían todas y realmente lo que Jesús viene acá es a enseñarnos y a cambiar precisamente esta parte. No sé de pronto, Martica, qué opinas o qué puedes ver de esta porción. Pues Andresito, yo pienso que uniendo esto con el primer texto que leíste, habla de pronto de la actitud con la que uno se acerca a Dios y pues pienso que es un reproche que Dios nos hace o más bien una advertencia y es que para poder acercarse a Dios hay que quitar todo aquello que pueda dañar el corazón, como el orgullo, la altivez y él dice que una gotica que uno deje termina de contaminar el resto. Entonces, es como diciéndonos, examínense antes de acercarse a mí, porque como tú decías al inicio, ellos se acercaron con una actitud arrogante y nadie que se acerque con un corazón así podrá recibir la presencia de Dios, sino que el que quiera acercarse a Dios tiene que acercarse con un corazón limpio y humilde y tiene que quitar todo aquello que nosotros podemos ver fácilmente que estaba dentro del corazón de los fariseos, que era orgullo, altivez, soberbia, falta de humildad, arrogancia, todo eso, incluido pues obviamente todo tipo de pecado que puede dañar la relación con Dios. Pero pues pienso que en este capítulo específicamente está hablando de acercarnos con un corazón diferente y humilde para poder recibir respuesta de Dios. Claro que sí. Bueno, declaración de Pedro acerca de Jesús. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron algunos. Dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El poder de la muerte no la conquistará y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Luego advirtió severamente a los discípulos que no le contaran a nadie que él era el Mesías. Jesús predice su muerte. A partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo. Eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios.
Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. Les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver al Hijo del Hombre llegar en su reino. Wow, tremendo todo esto que narra esta porción, porque, bueno, primero que todo nos deja ver como a un Pedro que no acepta la voluntad de Dios, un Pedro que quizás eh, niega los designios o la voluntad del Padre. Y precisamente acá Jesús le está diciendo, no, espere, un momentico, quieto aquí, Satanás, porque de pronto no sé, yo veo como si Pedro, como ellos ya conocían los milagros y veían todas las buenas obras que estaba haciendo Jesús, ellos quizás de pronto no veían o no aceptaban esa voluntad del Padre, aún no lo entendían. Jesús duró 3 años y medio con sus discípulos dándoles sus enseñanzas y digamos ya en esta parte quizás ellos todavía no veían con los ojos espirituales, como lo dice Jesús acá o les estaba enseñando, ¿no? Aparte de eso, bueno, también acá podemos rescatar esa parte en donde Jesús le dice a Pedro que él va a ser esa roca, ¿no? Asimismo nosotros, si nos plantamos nosotros en Jesús, si nosotros edificamos en esta roca, pues vamos a tener unas bases muy fuertes que quizás van a ser muy difíciles de derrumbar, así la vida nos ponga diferentes pruebas en todas las áreas de nuestra vida. Entonces acá también es como que nos enseña Jesús a que identifiquemos que si lo aceptamos y lo recibimos de Él, vamos a estar edificando sobre una roca fuerte que cualquier prueba, cualquier adversidad que venga, pues no va a ser derrumbada ni con la tempestad más fuerte, así como lo enseña Él, ¿no? No sé de pronto qué vieron Mm. ustedes en esta porción. Sí, básicamente eso, cuando él dice también que el que quiera ser su seguidor, pues deje su vida y sígame, es muy claro, o sea, es el día a día morir a nosotros, morir a nuestros deseos, a nuestra carne y tomar ese espíritu del Señor, vivir en la fe de Jesús. Bueno, personalmente, algo que me llamó adicional a lo que ustedes hablan la atención es el ver cómo Dios te puede corregir en un momento y decirte fuertemente, como le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, que no era una manera de pronto despectiva de rechazarlo, sino de corregirlo y de decirle, no te estás dejando guiar por mí, sino te estás dejando guiar por el mismo diablo, por cosas emocionales, pero no vemos que Dios lo haya desechado, sino que en el mismo capítulo, cuando Pedro hace algo correcto, lo exalta y le dice, y le cambia su nombre y le dice, ahora ya no serás Caña o Simón, sino que ya te llamarás Pedro, que significa piedra. Entonces es el ver cómo cuando nos acercamos a Dios, pienso que tenemos que acercarnos con un corazón humilde, como nos decía antes, para poder aceptar la corrección y no salir huyendo el momento cuando Dios nos corrija. O sea, no vemos a un Pedro que vino a, no sé, a protestar cuando Dios lo corrige y que se puso feliz cuando Dios le dice cosas buenas, sino que acepta lo bueno y lo malo de Dios. Entonces, también esa parte de ver cómo Dios te conoce a ti y a mí, nos conoce muy bien y ve nuestros errores y aunque nos corrija no significa que deje de amarnos. Y tiene un propósito con cada uno de nosotros, pero tenemos que aprender a dejarnos formar para poder ser ese instrumento en sus manos. Ujú. Sí, Sí, así y es. al final, ¿cómo cierra? O sea, el mensaje es claro cuando ya él les enseña sobre aferrarse a la vida, ¿no? Si te aferras a tu vida, la perderás. Y a veces nosotros pensamos que la vida es esto, la vida es lo que nos ofrece el mundo. Y realmente la vida, la verdadera vida es lo que nos ofrece Jesús. Entonces Él nos Ujú. dice acá, si tú te aferras a la vida, la vas a perder. Pero si me sigues a mí, pues vas a ganar lo más importante que es
tu salvación, ¿no? Entonces, digamos, es importante que tengamos en cuenta esto. No veamos esta vida terrenal como la verdadera vida, sino ya tenemos que empezar a ver la verdadera vida que es la vida espiritual con los ojos de la fe. Entonces es como llevar también esa cruz con Jesús porque pues no es fácil, es difícil. Entonces es un mensaje muy claro, muy bacano ese mensaje ahí. Listo, Martica. Y te Bueno, damos paso para que tú continúes con el siguiente capítulo. Listo. Ya en ese momento entonces estoy empezando a compartir. Vamos a ver, a leer juntos el libro de Números. Entonces, permítanme un segundo. Listo. Vamos a leer Números, capítulo. Permítanme un segundito. Listo, queridos amigos. Entonces vamos a empezar con el libro de Números capítulo 1. Estamos leyendo en la versión nueva traducción viviente. Dice, un año después de la salida de Israel de Egipto, el Señor habló a Moisés en el tabernáculo en el desierto del Sinaí el primer día del segundo mes de ese año y les dijo, de toda la comunidad de Israel registren los nombres de todos los guerreros por clanes y familias, anoten a todos los hombres de 20 años o más aptos para la guerra. Y tú, Aarón, debe registrar las tropas y contarán con la ayuda de un jefe de familia de cada tribu. Estas son las tribus de los jefes que te ayudarán. Estos son los jefes escogidos de la comunidad, los jefes de las tribus ancestrales, los jefes de los clanes de Israel. Moisés y Aarón convocarán a estos líderes escogidos y congregarán a toda la comunidad de Israel ese mismo día. Todo el pueblo fue registrado según su ascendencia por clanes y familias. Los hombres de Israel de 20 años o más fueron enumerados uno por uno, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Moisés registró su nombre en el desierto del Sinaí. Este es el número de los hombres de 20 años o más que podían ir a la guerra según sus nombres estaban enumerados en los registros de sus clanes y familias. Estos fueron los hombres registrados por Moisés, Aarón y los 12 jefes de Israel, todos enumerados según su descendencia ancestral. Fueron registrados por familias todos los hombres de Israel de 20 años o más aptos para la guerra. El número total fue 603.550. Pero ese total no incluía a los levitas porque el Señor le había dicho a Moisés, no incluyas la tribu de Leví en el registro, no los cuentes con el resto de los israelitas. Pon a los levitas a cargo del tabernáculo del pacto junto con todos sus utensilios y enseres. Ellos deberán llevar el tabernáculo y todos sus utensilios durante el viaje y deberán cuidarlo y acampar a su alrededor. Siempre que sea tiempo de mover el tabernáculo, los levitas lo demostrarán, desmontarán y cuando sea tiempo de detenerse lo volverán a montar. Pero cualquier persona no autorizada que se acerque demasiado al tabernáculo será condenada a muerte. Cada tribu de Israel acampará en un área designada con su propio estandarte familiar, pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del pacto para proteger a la comunidad de Israel de la ira del Señor. Los levitas son responsables de montar guardia alrededor del tabernáculo. Los israelitas hicieron todo tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Vamos a continuar inmediatamente con el capítulo 2 de este mismo libro de Números, que dice, entonces el Señor dio instrucciones a Moisés y a Aarón. Cuando los israelitas acampen, a cada tribu se les asignará su propia zona. Las divisiones tribales acamparán bajo sus estándares familiares a los 4 lados del tabernáculo, pero a cierta distancia de él. Las divisiones de Judá, Isaacar y Zabulón acamparán hacia la salida del sol al tabernáculo, al este del tabernáculo, bajo sus estándares familiares, pero son los nombres de las tribus y jefes y el número de sus tropas registradas.
Así que el total de todas las tropas del lado de Judá del campamento es de 186.400. Estas tres tribus deben guiar el camino siempre que los israelitas viajen a un nuevo campamento. Las divisiones de Rubén, Simeón y Gad acamparán al sur del tabernáculo bajo los estándares de sus familias. Estos son los nombres de las tribus de sus jefes y el número de sus tropas registradas. Así que el total de todas las tropas del lado de Rubén en el campamento es de 151.450. Estas tres tribus ocuparán el segundo lugar en la sección siempre que los israelitas viajen. Luego, el tabernáculo llevado por los levitas partirá del centro del campamento. Todas las tribus marcharán en el mismo orden en que acampan, cada una bajo su estandarte familiar. Las divisiones de Efraín, Manasés y Benjamín acamparán al oeste del tabernáculo, bajo sus estandartes familiares. Estos son los nombres de las tribus y sus jefes y el número de sus tropas registradas. Así que el total de todas las tropas del lado de Efraín en el campamento es de 108.100. Estas tres tribus ocuparán el tercer lugar en la fila cuando los israelitas viajen. Las divisiones de Dan, Aser y Neftalí acamparán al norte del tabernáculo bajo los estandartes familiares. Estos son los nombres de las tribus y sus jefes y el número de sus tropas registradas. Así que el total de todas las tropas del lado de Dan del campamento es de 157.600. Estas tres tribus serán las últimas marchando bajo sus estandartes siempre que los israelitas viajen. En resumen, las tropas de Israel registradas por familias sumaron 603.550, pero como el Señor había ordenado, los levitas no fueron incluidos en este registro, así que el pueblo de Israel hizo todo lo que el Señor le había ordenado a Moisés, cada clan, y acampó y marchó bajo sus estandartes, tal como el Señor les había ordenado. Bueno, queridos amigos, pues cuando yo leía estos dos capítulos que son un poquito como muy densos de leer números, cifras, algo que me mostraba el Señor dentro de esto es, Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios que nos da reglas muy claras y muy sencillas, y que a veces no es lógico, de pronto lo que Dios nos dice. Si yo hubiera estado en el lugar de Moisés, uno dice, pero ¿como para qué? Pero Dios es un Dios que organiza y tiene orden y quiere que todo lo hagamos bajo su dirección sin cuestionar, pero entendiendo que Dios tiene todo bajo control. Cuando Dios les dice a ellos que vengan y censen al pueblo, quería mostrarles qué cantidad de hombres tenían dispuestos para la guerra, pero adicional a eso, Él hace mucha claridad en que no se debe mezclar los guerreros con los sacerdotes, sino que la tribu de Leví tenía que ser consagrada, como mostrándonos es importante que en tu vida no descuides tanto la parte espiritual como la parte, digamos, de gobierno, que es lo que siempre dentro de la iglesia nos han enseñado, y el Señor era mostrándoles, tienen que cuidar, tienen que estar equilibradas las dos partes. Por un lado tienes que estar cuidando tu vida de santidad, de pureza que representa el tabernáculo o el templo, y por el otro lado tienes que estar preparando tu vida para poder cubrir toda tu vida en los cuatro frentes. Si se dan cuenta, Él tomó de a tres de los 12 y los fue colocando al norte, al oriente, al occidente, al sur, como diciendo, tú tienes que cubrir todas las áreas de tu vida con guerra espiritual, levantando como esa protección, que no haya nada que pueda afectar el tabernáculo, pero la base de todo tenía que partir que en el centro tenía que siempre estarse moviendo la presencia de Dios. Entonces yo pienso que para mí es como la enseñanza que Dios nos enseña cómo debe ser nuestra vida. Tú tienes que estar cuidando todas las áreas de tu vida sin descuidar una a una,
y mirando qué cosas tienes de fortalezas allí y en qué cosas estás también débil, pero la principal área que tienes que cuidar es tu vida espiritual, donde tienes que crecer en la relación con Dios y mantener, asegurarte que la presencia de Dios siempre vaya contigo. Para mí es como la esencia general de estos dos capítulos, donde si nos damos cuenta, el primero y el segundo están unidos, porque realmente son la continuidad, pero es muy clave lo que dicen al final del versículo, y dice que ellos hicieron tal como Dios les había mandado. Recuerden que Dios siempre nos ha dicho que Él no quiere sacrificios, lo que Él quiere es obediencia. Entonces, y volvemos a lo que decíamos ahorita con Andresito. El que se acerca a Dios tiene que acercarse con la humildad de estar dispuesto a morir aún a su propia lógica, a su propia forma de pensar. No, es que yo quiero estos planes y yo me debo acercar delante de Dios y decirle, mira, Señor, yo quisiera esto, pero estar dispuesto a que Dios tome el lapicero y corrija todo lo que no le gusta, o aún nos diga, no, eso no sirve, el plan es este. ¿Sí? Y estar. Empezar la levadura, sí, exactamente. No sé, chicos, ¿ustedes qué piensan que les habló Dios? No, pues Martica, claro, tú pareces, mejor dicho, te metiste en la parte militar que quería yo hablar acá, pero no, parece ser una experta en la parte militar. Súper claro lo que dice acá y lo que tú te referías en cuanto al orden y la estrategia. Bueno, en cuanto a la parte militar, hoy en día, si lo traemos a tiempos actuales, aún se ve así, pero pues digamos, acá miramos realmente qué tan qué tan cuidadoso y qué tan estratégico fue Dios para cuidar a su pueblo, en donde a cada uno le da unas funciones en específicas, unas órdenes en específico, en donde así como hoy en día uno va a la guerra y organiza a sus hombres, a sus soldados para que cada uno tenga una responsabilidad en específico, también Dios lo muestra en esta porción así. Y súper importante porque, digamos, decíamos en el ejército, o las órdenes se cumplen o la milicia se acaba. ¿Tú te imaginas en esta porción de la Biblia donde ellos hubieran hecho caso omiso de las órdenes e instrucciones de Dios? Seguramente pues no hubieran podido conquistar. Entonces es importante que agudicemos nuestros sentidos a siempre a la guía y a la ordenanza de Dios. Y por eso yo creo que fueron escogidos Moisés con ese corazón obediente, él siempre seguir las instrucciones de Dios al pie de la letra, nunca refutó, nunca, solamente dudó al comienzo de sus capacidades, pero fue cuando Dios le dijo, no, tú puedes, yo voy a estar contigo. Entonces es obedecer siempre porque el Señor nos va a dar ese soporte que necesitamos para lograr las metas y cumplir a cabalidad todo lo que Él desea en nuestras vidas. Muy bien. Bueno, ¿Saben? Quiero finalizar con algo y es, pienso que ese tipo de obediencia tiene que estar basado en la confianza. Así como decía Andresito, en un ejército, los estrategas o los comandos, digamos, el mando superior, es el que tiene como la visión general de lo que puede pasar y él por eso diseña la estrategia. Él sabe que puede ser atacado por este flanco de una manera, por este flanco de otra, por este flanco de otra y por este de otra. Entonces, pensando en eso es que él establece la estrategia y nosotros tenemos que ser capaces de seguir creyendo que él tiene el control. ¿Listo, chicos? Entonces, vamos a continuar con el continuamos. último, con el último segmento. Listo, entonces, como decíamos, continuamos con Eclesiastés 3, 1 al 15, y dice, para todo hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de cosechar, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de derribar y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, un tiempo para llorar y un tiempo para bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de recoger piedras, tiempo de abrazar y tiempo de alejarse, tiempo de buscar y tiempo de dejar de buscar, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de remendar, tiempo para callar y tiempo para hablar, tiempo de amar y tiempo de odiar, un tiempo de guerra y un tiempo de paz. ¿Qué obtienen realmente las personas por todo su arduo trabajo? He visto la carga que Dios ha puesto sobre todos nosotros. Sin embargo, Dios ha creado todo hermoso para su propio tiempo. Ha plantado la eternidad en el corazón humano, pero aún así las personas no pueden ver todo el alcance de la obra de Dios de principio a fin. Hay nada mejor que ser felices y disfrutar mientras podamos.
y las personas deben comer, beber y disfrutar del fruto de su trabajo, porque estos son regalos de Dios. Y sé que todo lo que Dios hace es definitivo, nada se le puede añadir ni quitar. El propósito de Dios es que la gente le tema. Lo que está sucediendo ahora ya sucedió antes y lo que sucederá en el futuro ya sucedió antes, porque Dios hace que las mismas cosas sucedan una y otra vez. Aquí este capítulo nos habla, nosotros vivimos a diario en un sinnúmero de actividades, nuestra vida está llena de momentos fugaces, pero pues Eclesiastés lo que hace es que recordarnos que los planes de Dios se desarrollan en los momentos adecuados. Dios está por encima de todo, Dios está por sobre todas las cosas. Por lo tanto, como decía aquí, debemos temerle y también debemos gozarnos en él, en sus tiempos. Y aquí estos versículos me recordaban también una filosofía, unas palabras griegas que habla sobre el kairos de Dios, que ese kairos de Dios es el tiempo de Dios y son esos momentos oportunos que Dios tiene para que sucedan las cosas. Y es diferente al cronos, que el cronos son esos tiempos secuenciales en que las personas medimos estos sucesos. Son diferentes el cronos al kairos de Dios. Yo pienso que debemos vivir y confiar plenamente en ese kairos de Dios, en que Él tiene el control de todos los tiempos, en que si estamos en un tiempo de llorar, hay que llorar, en que si estamos en un tiempo de reír, de ser felices, vivamos y gozamos ese tiempo de la mano del Señor. También Él nos ha dicho que bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Entonces, si estamos pasando por esos tiempos en que estamos pasando en angustia, en que estamos llorando la pérdida de algún ser querido, debemos vivirlo de una manera en lo sobrenatural, vivirlo de la mano del Señor, porque Él es el que va a traer el consuelo, Él es el que va a traer las fuerzas para seguir adelante, pero es vivir y traer a nuestra vida la revelación de cada tiempo, porque el Señor así lo ha planeado y Él nos hace o nos permite vivir estos tiempos y estas temporadas por un propósito, porque Él tiene un propósito en nuestras vidas, formarnos, hacernos más fuertes, quiere siempre sacar nuestro máximo potencial en cada temporada. Esto es como muy claro lo que Él nos está diciendo aquí, en que todo tiene su tiempo, siempre vivamos en este tiempo del Señor. ¿Quieres agregar algo más? De pronto me llamó la atención un pequeño fragmento que dice como que, ¿qué es lo que en verdad gana la gente a cambio de tanto trabajo? Entonces, es como si él nos pide, sí, enfócate realmente en cada tiempo, cada proceso, cada cosa es un proceso. Entonces, como enfocarnos en eso. Cuando venga la prueba, saber aceptarla y llevarla de la mano de Dios, pero pues también nos está invitando a que cuando vienen cosas buenas, también las disfrutemos, disfrutemos de nuestra familia, disfrutemos de nuestro tiempo libre, disfrutemos de nuestro tiempo con Dios, que bueno, a veces no le saquemos el cuerpo a ese tiempo que realmente es muy edificante, muy rico. Eh, Quizás me llamó la atención eso, me impactó. Martica, ¿quieres decir? Martica está ¿Estás en silenciada. silencio? Listo, ya me di cuenta, gracias. En mi caso me di cuenta de algo y es que de pronto Dios diciéndome, todo tiene un tiempo, no te ansíes, o sea, no permitas que la ansiedad venga a tratar de que tú fuerces las cosas, porque todo Dios tiene, todo lo tiene bajo control, o sea, nada se le sale del control a Dios y aunque nosotros no lo veamos, porque no tenemos el escenario total de lo que Dios está haciendo, hay cosas que aunque no entendamos, Dios ya las está obrando. Entonces es como volvemos a lo de antes. Aprende a confiar en que Dios tiene el control de las cosas y cree que así de pronto en este tiempo podamos estar viviendo tiempos difíciles, pero va a llegar un momento donde vamos a ver la respuesta de Dios y vamos a ver cómo todo cambia. ¿Listo? Entonces es como también aprender a creer que nada se sale del control de parte de Dios. Ok, bueno, listo. Entonces, excelente palabra que pudimos compartir el día de hoy. Espero les haya calado. Así que vamos a orar dando las gracias por este tiempo. Cierra ahí tus ojos y vamos a darle gracias a Dios. Amado Dios, te damos las gracias porque hoy has traído revelación a nuestras vidas. Señor, sabemos que tú tienes el control de nuestra vida y tú eres el arquitecto de ella. Sabemos que
quieres darnos guía, quieres darnos dirección, así como lo hiciste con Moisés, Señor, donde dabas esas claras instrucciones. Así te damos gracias porque hoy nos has revelado que tienes instrucciones muy claras para nosotros y que a veces así no entendamos tus designios, Señor, o tus planes para nuestras vidas y a veces nos sintamos que no tenemos dirección. Hoy nos hablaste directamente al corazón y nos estás diciendo que tienes un plan para nuestras vidas. Permite que seamos más agudos, Señor. Permite que seamos más receptivos a tu palabra y a tu plan. Y te entregamos nuestras vidas, Señor, para que seas tú quien obres en ellas. Padre, te damos gracias por este tiempo devocional. Bendecimos las vidas de todas las personas que están conectados en él y que estás obrando en sus vidas. Te damos gracias por nuestra vida, por permitirnos compartir la palabra el día de hoy y te damos toda la honra y toda la gloria para ti, Padre Celestial. En el poderoso nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, queridos amigos, y los queremos motivar a que no se pierdan cada día este devocional y que sigamos creciendo en la relación con Dios. Queridos amigos, chao. Chao, Andresito, chao.